Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar de nuevo en este canal. Ya somos 50,000 seguidores. A todos muchísimas gracias de verdad por suscribirse. A los que no lo han hecho, los y las invito a que lo hagan de inmediato. Es muy fácil, es rápido, es gratis. Acá se suscriben en el canal y listo, están listos para que yo los pueda informar todos los días de las noticias nacionales e internacionales de coyuntura. Por supuesto, hoy tenemos que hablar de la marcha que se convocó para apoyar al presidente de la República, Gustavo Petro, organizaciones sociales, sindicalistas, hay personas de todos los campos y de todas las áreas en este momento que incluso ya llegaron a la Plaza de Bolívar. A esta hora el presidente de la República está dando un discurso hacia toda la gente que está allí reunida. Me gustaría hablar con dos personas, una del Pacto Histórico y otra de la oposición, del Centro Democrático, porque hay personas, por supuesto, de la oposición que incluso desde muy temprano han denunciado que se ha utilizado plata para convencer a personas a que vayan a marchar. Estas denuncias, pues por supuesto, las harán, me imagino que ante los distintos organismos, etcétera, pero lo que sí queremos entender un poco es el momento, nuestro momento político, y vamos a hablar con dos congresistas. Primero, saludo al congresista Alejandro Campo, él es del Pacto Histórico. Muchísimas gracias, representante. Hombre, gracias a ti, María Camila. Un saludo cordial a toda la gente que nos ve hasta ahora, al senador Guerra, al senador Andrés Díaz Guerra, qué bueno que estén aquí y qué chévere parar de ese tema tan importante para Colombia. También saludamos al senador Andrés Guerra, que es nuevo también en este canal. Muchísimas gracias por estar acá. Muy temprano vimos un trino suyo diciendo que la izquierda era muy descarada y que pues había plática de contribuyentes para montar el evento de la Plaza de Bolívar. Hay unos costos, etcétera. Muchísimas gracias por estar acá. Un saludo a ti, María Camila, gracias a Alejandro, saludo especial. Y yo soy un hombre convencido de las libertades de una democracia y el estado de opinión, pero creo que el gobierno como el del doctor Gustavo Petro podría evitar esa clase de cosas como están pasando hoy y hacer un llamado a lo que ellos y yo denomino la polarización efectiva. Estamos en un periodo de 32 días de una elección y no es cómodo lo que está viendo el país en este momento. Hablemos de eso y ya voy a ir con usted, representante Ocampo, pero quiero quedarme ahí con el senador Guerra con respecto a ese trino que puso y con respecto a eso que está diciendo. Usted dice que la presidencia de Gustavo Petro, con la plática de todos los contribuyentes, montó este evento de la Plaza de Bolívar y que solo la tarima costó 263 millones de pesos. Cuéntenos un poco de dónde saca las cifras, quién le contó sobre esto y pues cuál es su denuncia en particular. María Camila, a ver, tres cositas muy sencillas y volver a saludar con todo afecto y respeto a Alejandro. El tema de la cifra de los 263 millones está en el SECOP, es un contrato que tienen con Plaza Mayor Medellín y Plaza Mayor da la cifra de 263 millones que valió la tarima, pero no ese es el tema va más allá. Hoy el doctor Gustavo Petro dice en su Twitter que bienvenidos más de 18.000 indígenas a Bogotá, y yo me pregunto cuánto valen 18.000 personas que traigan de otras regiones de Colombia a Bogotá, pongámoslo un valor a 50.000 pesos. Otros dicen que son 24.000 personas, eso nos da 1.200 millones de pesos diarios. Y la última, usted que está en el medio, yo que soy comunicador, se habla que pues la W, Blue Radio, RCN, Caracol, las emisoras grandes del país, desde hace muchos días están pautando, invitando a esta movilización. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro podría evitarse eso. Gustavo Petro es un hombre muy bueno en el balcón, es un hombre que tiene discurso, que tiene tono y podría mostrar una condición muy diferente a lo que hoy está en discusión en el país, que es si el Estado o el gobierno de Gustavo Petro lo puso. Y tengo que aclarar algo para terminar este puntico. Yo no fui duquista, soy opositor al interior del Centro Democrático del gobierno de Iván Duque, y si lo hiciera, hoy estaría diciendo lo mismo. No es correcto que a 32 días de una elección estemos en este espacio.
Representante Ocampo, 263 millones de pesos solamente para la tarima. ¿Qué pasa si hubiera sido en el gobierno del presidente Iván Duque que hubiera pasado esto a pocos días de unas elecciones regionales? Los gobiernos cambian, los tonos cambian. En el gobierno de Duque, cuando el pueblo llegaba a la plaza, los recibían con palo y con gases. Nosotros recibimos con música y afectos. Cuando alguien va a la casa de uno a apoyarlo, porque esta marcha es en apoyo a las reformas del presidente Petro, y es un llamado a todos nosotros los congresistas, que nos hace el pueblo colombiano. Cuando llegan a la plaza, lo mínimo que cuando alguien va a tu casa que tú puedes hacer es recibirlos. Cuando alguien va a mi casa en campaña o antes a decirme, Alejandro, te vamos a apoyar, lo mínimo que uno hace es ofrecerle, lo recibe en su sala, hace un café, les ofrece un pan, los recibe amenamente. Yo creo que eso es lo que hace el presidente, es un cambio también de gobierno, es que hoy hay marchas populares masivas en apoyo al gobierno y el tono cambia y la lógica cambia. Hace décadas, cada vez que llegaba el pueblo a la plaza, a mí me tocó, nos recibían con gas lacrimógeno, con esmaya a punta de bolillo. El pueblo llegó a su casa. Es que esos colombianos que fueron a la casa también pagan impuestos, son colombianos. ¿Por qué no gastarnos y recibirlos con música a compatriotas que llegan diciéndole estamos de acuerdo con la reforma que plantea el gobierno? Nadie va desde Cauca, desde Nariño, a marchar por un artista. Lo hemos hecho toda la vida, toda la vida. Entonces, no, yo pienso que es parte de eso, es parte del cambio, es recibirlos con afecto. Es mejor ver hoy y es más llamativo y más bonito una marcha colorida que sale y que toda la gente tiene música y se abraza y dice, queremos el cambio, y nos envían un mensaje a todos diciéndonos, oigan, la reforma rural es importante, la reforma a la salud es importante, la Claro. reforma a la salud es importante. Y eso es bueno. Sí, Pero sí. sabe que el problema es cuando la plata no sabemos de dónde salió. O sea, la plata es de los contribuyentes, la plata es de los colombianos, de nuestros impuestos. ¿De dónde sale esa plata? La del contrato público, la plata de los contratos públicos sale el presupuesto público que se hace con rentas públicas y con impuestos. Y digamos, yo no veo el problema en que hoy se haya hecho gobiernos anteriores se gastaron la plata de contribuyente en otra cosa. Hoy estamos recibiendo contribuyentes en la plaza. Los que marcharon el país son contribuyentes. ¿Por qué no podemos recibir los contribuyentes nuestros que apoyan el gobierno con un evento público? Esta no es plata de ellos. ¿Acaso la plata no es de ellos? También es de ellos. Entonces, el problema no puede ser en 200 millones. En el gobierno pasado, el doctor Duque, se perdieron 500.000 millones para la paz. Eso es un escándalo y no pasó nada. Se perdieron 70.000 millones del internet, los más pobres. Eso es un escándalo. Pero recibir el pueblo colombiano que protesta, que sale y marcha, en apoyo a un gobierno a sus reformas, pienso que no está mal. Y la otra cifra que daba el senador, los indígenas siempre se han movilizado y nunca el Estado les ha pagado para que se movilicen. Siempre lo han hecho. De hecho, nosotros venimos de eso, de la movilización. Yo decía esta mañana, por ejemplo, ¿cuál fue el apoyo que nosotros dimos acá? Yo compré 4 boletas y compré 2 comidas el fin de semana, que una comuna hacía una rifa una rifa para contratar un bus y otros hicieron una venta, no sé si fue unos tamales o si fue unas lasañas, pero yo compré 2. Eso es nuestro apoyo. La gente acá moviliza, se consigue para movilizarse. No hay necesidad, digamos, de pagarle a nadie, eso no costó. Costó eso, es un concierto que vale la pena. Es decir, esas personas que están allí son contribuyentes, apoyan las reformas del gobierno. Y eso yo no creo que haya que ponerle tanto escándalo. Hay cosas más escandalosas en el país, pero esto nos llama a que hagamos un gran diálogo nacional, senador. Es decir, mire, la gente está pidiendo que las reformas son importantes. Creo que es un mensaje para todo el Congreso de sentarnos a debatir más seriamente pensando en el país, en el futuro de los colombianos, escuchando el clamor de tanto los que están a favor como los que están en contra y hacer de este país un mejor vivero para todos. Yo creo que es una expresión genuina hoy de los colombianos que me llena de alegría que haya terminado así y que haya marchas tanto a favor como en contra, porque son formas de expresar la democracia y ojalá en el Congreso nos pongamos de acuerdo para poder interpretar estas voces de tantos colombianos y colombianas. Ya vamos exactamente a hablar de las reformas, pero senador Guerra, quiero mostrarle, digamos, las imágenes ahorita de este momento de la Plaza de Bolívar. De pronto ya acá mi compañero Felipe me ayuda. Este es el panorama de la Plaza de Bolívar en Bogotá, pasado el medio. Y pues está completamente llena. ¿Qué opina de esta concurrencia de personas
en la Plaza de Bolívar en Bogotá? Es lo normal que un presidente invite y que pueda tener la posibilidad de llenar la Plaza de Bolívar. Es que nadie está diciendo que Gustavo Petro es un hombre supremamente inteligente, hábil, tiene discurso, tiene tono, lo decía ahora, y que cuando uno hace una movilización desde el gobierno nacional, pues lo mínimo es que se llene la Plaza de Bolívar y se llenen otros más sitios. Pero es que esto tiene otro lenguaje, otro sabor. Mire, todo el mundo me ataca por lo de Iván Duque, y ahorita lo decía, yo fui opositor a Iván Duque. Ese no es el tema. El tema es hoy, a 32 días de elecciones, qué parámetros y qué ambiente generan con esto. Lógicamente, Gustavo Petro en las encuestas, no lo dice Andrés, está por encima negativo del 60%. Ante esa realidad, pues Gustavo Petro tiene que invitar a la gente que lo ha acompañado en su proceso político a que busquen la posibilidad que el 29 de octubre, primero, ubiquen en el lote a un hombre como Gustavo Bolívar para ganar la alcaldía de Bogotá. Eso es indudable. O sea Y que es hábil. esto sí le va a beneficiar a Gustavo Bolívar para su alcaldía. Pues lo ubica en el lote. Es que hoy mucha gente que no es Alejandro, ni es María Camila, ni es Andrés, y que no tiene nada que ver con política, van a ver las noticias y lo primero que van a hacer en la noche es: se llenó la Plaza de Bolívar y Gustavo Petro la llenó. Eso es normal. Usted y yo, María Camila, somos comunicadores y sabemos de lo que es la comunicación polarizante. Gustavo Petro es el hombre más hábil en la política colombiana de polarizar la política. Y por eso necesitaba, a menos o casi al límite de terminar este proceso electoral regional, de llevar nuevamente al balcón el proceso. Ya lo había llevado al balcón de San Carlos, ahora lo lleva a la Plaza de Bolívar y tendrá otra vez que tener la posibilidad del pacto de recomponer la figura para hacer una buena decisión final de elección el 29 de octubre. Hay dos cosas que no se pueden negar, representante Ocampo, y es que la primera, digamos, en las últimas encuestas, sí la desfavorabilidad del presidente ha estado por encima del 60%, y la segunda es los más recientes escándalos de posible plata irregular que entró a la campaña en el departamento de Casanare por parte de un narcotraficante. A pesar de, digamos, de todo esto, vemos la Plaza de Bolívar completamente llena. ¿Usted cree que el mismo apoyo lo va a sentir el presidente no solamente en las elecciones, sino también en los próximos días, en su gobernabilidad, en todo lo que va a pasar en estos próximos días, incluso con su propio hijo, ¿no? Enfrentando un juicio ante la fiscalía? Yo creo que el presidente Petro es el presidente que más difícil se le han puesto. Todos los días hay un ataque nuevo. Hemos pasado por todos los escenarios. Hace unos días la noticia fue que el presidente se había ido, le había mandado a la hija a Orlando, un avión de las fuerzas, de la Fuerza Aérea Colombiana. Luego tuvieron que desmentirlo porque no era así. Iba a la Fuerza Aérea a un curso. Y ese ataque constante nos obliga hasta a exponer las cosas que el país no debiera de contar. Sí, hasta las fuerzas militares, muchas cosas. Es el país, acá tenemos personas en los medios, opinadores, que no se ha despertado el presidente y ya le están tirando de una manera terrible. No es un secreto, María Camila, que tenemos la oposición más grande que hemos tenido en Colombia, más poderosa, no más grande. Y que lastimó y que da mucha lástima porque algunas personas, no todos, pero varios o varias, han querido graduar la prensa como posición del gobierno. Eso no es sano para la democracia ni para la prensa. Acá cualquier cosa que diga el presidente es malinterpretada, cualquier tema tiene 10.000 errores. Yo escuché la entrevista y los audios y entonces la campaña la infiltraron con 800.000 pesos. Imagínense esto, 800.000 pesos. Escuché una conversa, escuché luego a la señora del Casanare, a quien nombran en el video, diciendo que era una persona que tenía una conversación y que han fragmentado en varias partes. Es decir, comprendamos también que desde la fiscalía hay un ataque constante al presidente. Esto nunca le ha pasado a un presidente, nunca. Y entonces, sin una prueba contundente, sin tener maletas de millones, nada por el estilo como pasó en otros momentos del país, cualquier cosa se hace una cosa grandísima para poder desprestigiar al presidente. Y eso no está bien. Creo que también hay un escenario que, aunque nosotros sabemos que tenemos una lucha y una confrontación con sectores poderosos del país, con sectores más ricos del país, pienso que en algunas ocasiones algunos opinadores han utilizado el arma mediática
de manera mentirosa, de manera que no es para poder hacerle daño a un gobierno, que es un gobierno que representa a las mayorías populares. Yo insistiré siempre en que creo que es necesario avanzar, creo que es necesario conversar, Sí, destrabar y permitir que el país adelante. Pero pero pienso que es eso, representan. lo que te... Ajá, Pero sí hay nuevos elementos, digamos, en la investigación de Ricardo Calderón. Y lo que sí hay que decir es que, por ejemplo, la persona que se encargaba de la campaña del presidente Gustavo Petro el año pasado dijo esta mañana que de hecho hay nuevos elementos que hay que investigar y el por qué esta señora estaba montada en una tarima con la vicepresidenta Francia Márquez, si era simplemente una activista que nadie conocía, ¿cierto? Entonces, pues sí, sí habría que investigar. Ahora, lo que usted está diciendo también, pues es cierto con respecto a una oposición infundada que no está aportando pruebas y todos los días está sacándole cualquier cosa al presidente. Pero a lo que voy es que, pues, ¿usted no cree que sí debe haber nuevas investigaciones con respecto a este tema? total, yo estoy de acuerdo, creo que los primeros que queremos la verdad somos nosotros porque estamos convencidos de lo que hicimos. Yo le digo, yo escucho una conversación de 800.000 pesos, es decir, una cosa irrisoria, 800.000 pesos, por Claro, favor. pero pueden ser 800.000 o pueden ser 1 millón o pueden ser 10.000 millones de dólares. No, No, lo no que nos no, podemos quedar con que no, plata es pero plata, ¿no? no, ese cuento de plata es plata, lo que decía Fico, no, aquí no. No, Mm, una cosa es una señora que no está investigada, que con la persona que quería la campaña eran de 800.000 y que le preste un carro para repartir unos refrigerios. Es decir, ahí cuál es el delito. O sea, ¿cuál es el delito? Ahí no hay ningún delito hasta ahora. Ah, que algunos quieran volverlo delito y que la fiscalía detone esto justo a 32 días de las elecciones, como decía el senador, me parece. Eso es lo sospechoso. Es decir, ¿por qué nadie cuestiona el papel que desde la fiscalía ha cumplido para darle esta andanada en contra de la presidencia? Eso es lo raro. Yo sí creo que hay que investigar. ¿Por qué? ¿Bajo qué investigación terminó hoy si esa elección fue hace un año? ¿Sí? ujú, Si lo sabían antes, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por sí. qué el tema de 800.000 pesos? La señora, la esposa del señor, está investigada, está condenada, tiene algún tipo de delito. ¿Cuál es el delito entre ellas dos? Yo pienso que la persona que quería la campaña de Petro hoy fue muy clara y dijo, venga, yo no tengo que dar, pero sí hay que investigar. Creo que la verdad prevalecerá y cada vez que investigan, además te digo una cosa, en el momento que aquí haya y se encuentra que hay un delito, las personas que lo cometan tienen que responder por él, porque eso sí también es claro, ¿no? Yo hoy no lo veo, pero cuando exista debería hacerse. Pero creo que investigar de todas las maneras debe hacerse porque la verdad nos hará libre, como decían por allá. Congresista Andrés Guerra, quiero preguntarle, ¿usted cree que así todo, con todo esto que ha pasado alrededor de la campaña, puede haber el consenso nacional que está buscando el pacto para que las reformas lleguen a un buen acuerdo en el Congreso de la República? Alejandro decía que el camino que les ha tocado en la oposición no le ha tocado a ningún presidente. En Antioquia tenemos un dicho, el camino de los guayacanes es depende cómo se siembre. Y yo no he conocido, y no fui duquista, a quien hayan tratado y cómo convirtieron las redes sociales al gobierno de Duque, pero no lo voy a defender. Actualmente, la realidad es que Gustavo Petro llegó polarizando el país y Alejandro sabe mejor que nadie que desde la comunicación estratégica volvieron a Álvaro Uribe un enemigo para ganar las elecciones y así lo lograron. Hoy actualmente hablan de una paz total que no creo en ella desde el primer segundo que llegué a este Senado de la República el 20 de julio del 2022. ¿Y por qué no creo? Porque es un gran titular, pero ese gran titular tiene un enorme problema, es la situación de las economías ilegales en este país, y los que conocemos las regiones en este país sabemos de qué estamos hablando. Y yo me pregunto, María Camila, a la pregunta que me haces, si estamos hablando de paz total y Gustavo Petro no ha tenido la dimensión con su partido de gobierno, que empezó siendo coalición y lo tiene a 150 metros del Palacio de Nariño y no ha tenido la condición de acuerdo nacional, ¿por qué le exigen a la oposición que tiene que ser el alfil del proceso del acuerdo nacional? Eso lo pueden hacer los partidos de gobierno o los partidos que han acompañado dicho proceso. En definitiva, Gustavo Petro hoy es presidente y no se olvidó de ser agitador.
Ahí está un problema. Y simplemente le hago un símil. Gustavo Petro durante 40 años en el Congreso fue piedra. Para ser presidente y líder de este país se necesita ser ventana. Y Gustavo Petro no tiene eso en sus referencias, a pesar de su gran inteligencia, que eso no se le puede desconocer. Senador, usted dice que no cree en la paz total. Usted dice que por las economías ilícitas, por todo lo que hay, pero no cree que constantemente los gobiernos anteriores se han equivocado en la lucha contra el narcotráfico y han estado muy lejos de esa idea de paz total y de por lo menos un diálogo con estas guerrillas, y que el Sí, presidente claro. Petro sí ha sido capaz de hacerlo. Le cuento una anécdota. En el 2019, como candidato a la gobernación, me pregunté un día a un periodista de acá de la ciudad de Medellín, Andrés, ¿qué opina del narcotráfico? Y le dije, mire, acabo de venir de Camparrusia, que es entre Dabeiba y Peque, en el cañón del Nudo del Paramillo. Y don Alberto ese día me decía, don Andrés, ¿sabe una cosa? La producción de la cocaína es el mejor camino para nosotros, para vivir. Nosotros tenemos la posibilidad que aquí no la compran. En ese momento el kilo de coca en una alforja de una mula estaba en 4,5 millones de pesos. Yo cómo me voy a poner a sembrar piña o cacao, me decía él. Yo me vine con esa idea con claridad, que el país tenía que tener un diálogo en la ruralidad para entender sus economías y para entender su situación tan complicada y tan difícil de integralidad. Eso vine y lo dije en la ciudad. El periódico El Colombiano me preguntó a los 8 días que qué opinaba de la ilegalidad y le dije, para un campesino en Camparrusia es tan legal la cocaína como para nosotros en lo urbano una empresa como Bancolombia. Me acabaron, me destrozaron en esta ciudad. ¿Quién me acabó? La izquierda. ¿Quién me acabó? El pacto, diciendo, mire pues este candidato que terminó apoyando y defendiendo el narcotráfico. Hoy prácticamente Gustavo Petro y el gobierno Petro están hablando prácticamente lo mismo. Lo que uno entiende, y le quiero decir María Camila y Alejandro, es que ese tema de la paz total en un país donde hay ilegalidad, donde hay economías emergentes que simplemente cambian el brazalete, donde hay deforestación de esas mismas economías ilegales, donde hay minerías como el Bajo Cauca, que uno entiende dónde están los negocios. Y yo le hacía una pregunta para terminar, María Camila, a la ministra en la Comisión Quinta, a la ministra de Ambiente, que me parece una mujer sabia, preparada, como se lo he dicho. Y le decía, ministra, cuénteme cuántos alcaldes tiene el Centro Democrático en el Bajo Cauca. Y me dijo, no sé. Yo le dije, ninguno. Entonces, ¿quién es el que está manejando la ilegalidad en el país? Así de sencillo, María Camila. Sobre esto que acaba de decir el congresista Guerra, ¿tiene algo por decir al representante Ocampo? No, esa es la apuesta que hemos venido impulsando, que yo he impulsado siempre. Yo por eso lo digo, podemos hacer la paz total y podemos desmovilizar ahora a 10.000, 15.000 alzados en armas. Pero si no solucionamos el problema del narcotráfico, a los 3 días tendremos otros 5.000 peludos con otros 3.000 fusiles viejos diciendo, esta coca es mía. Entonces, un tema es que tenemos que pasar a una nueva política de drogas. Es un esfuerzo que hemos venido hace muchos años, que creo que en este gobierno ha tenido muy buena receptividad. Yo me quedé aterrado con la receptividad del gobierno en el discurso pasado de la ONU, con el encuentro iberoamericano y del Caribe que tuvimos en Cali frente a los presidentes, porque necesitamos una forma diferente de la política de drogas. Si nosotros no solucionamos el problema del narcotráfico en Colombia, no vamos a solucionar el 50% de los problemas que tenemos. Y uno de esos tiene que ver con la guerra, con quién financia, con una economía ilegal que existe en las regiones, pero donde los colombianos somos víctimas, donde los latinoamericanos somos víctimas, donde en Estados Unidos también hay grupos criminales cuidando esa droga, donde solo genera muerte y nosotros ponemos la mayor cantidad de muertes. En eso estoy de acuerdo con el senador Andrés, por eso nuestro esfuerzo que hay una nueva política de drogas en el mundo, de acordar con diferentes países lo que estamos haciendo, pero estamos tratando de tramitar en el Congreso el tema del cannabis, de regularlo, de que se pueda vender, se pueda adquirir de manera legal. Es que son cosas ridículas lo que sucede, María Camila, son prohibiciones que terminan beneficiando a la mafia. Aquí, por ejemplo, solo para ir tallos el tema de la marihuana, usted puede fumar, puede comprar, puede cultivar, pero a sorpresa no puede comprar de manera legal ni comprarla un legal, pero todo lo demás es legal. Entonces, tenemos que ir avanzando, tenemos que enfrentar el narcotráfico de manera diferente. Eso nos ha, imagínense este país tan bello que tenemos, con esta raza y con esta gente empujadora y pujante que tenemos, sin un problema donde estén los paramilitares, guerrilleros, grupos de narcotraficantes disparándole a la gente y quitándole la vida.
Seremos un país con una potencia maravillosa de potenciar el campo, el turismo, y necesitamos hacer eso y pasa por arreglar el problema del narcotráfico que tiene décadas, que tiene mucha plata, que tiene armas y que tiene defensores muy fuertes. Ya voy a terminar este debate, pero antes quiero preguntarle al El Congreso. senador... Ajá. ¿Sí? Ya. María Antes- Camila, una cosita. Sí. Alejandro, mire, y es una cosa máxima del comercio, de la economía, 230.000 hectáreas sembradas en cocaína. A mayor producción, mayor venta, mayores recursos, más amplio el problema. Yo no entiendo cómo dicen que entonces vamos a debilitar el tema de la economía de la cocaína, es en la parte de arriba de la pirámide, capturando cuando sale al continente el barco, la lancha, por Dios. Hace 8 días tuve un debate sobre catastro multipropósito, María Camila y Alejandro, donde les mostraba con resultados y con cifras al IGAG, al director y a la ministra de Hacienda la realidad de Hacienda y Agricultura, la realidad del catastro multipropósito, donde prácticamente hay 7 departamentos donde todavía no ha llegado el catastro, que prácticamente termina siendo el impuesto. Ojalá se diera. No les llegue. Pero Alejandro, por Dios, ¿cómo así que el catastro no llega a donde se está produciendo la coca? O sea, la ilegalidad no paga impuestos, no paga impuestos. La ilegalidad no tiene posibilidad de catastro multipropósito. Hágame el favor. Es donde yo digo, un momentico. Entonces el catastro y el impuesto predial se lo van a cobrar a 25 departamentos del país donde hay producción, donde hay cámaras de comercio, donde hay legalidad, donde hay clase media productiva, pero a 7 departamentos, entonces el IGAC del gobierno de Gustavo Petro no ha querido ingresar a hacer el proceso de catastro multipropósito. Por favor, si ustedes hablan de oposición, yo estoy de acuerdo con eso, la oposición tiene que ser, y se la llevé al partido, y siendo novato, y siendo primíparo en este Congreso y en este Senado, en la primera reunión que tuve en el partido, le dije a Álvaro Uribe y le dije a mis 12 compañeros de Senado, esta oposición tiene que ser democrática. Esa es la marca que hoy tenemos. Y si usted me ha escuchado hoy, es sobre un lineamiento y sobre postura, sobre madurez política, no sobre la crítica personal hacia Gustavo Petro o hablarle duro a Alejandro o interponerme acá para tratar de pedir la palabra. No, el país no necesita eso, pero tener una posición como la que tiene Alejandro, la que tiene Andrés, tiene que ser un principio básico de nuestra democracia. ¿Qué cree que va a pasar en los próximos? Pero yo quisiera de responder algo. Senador Guerra, digamos, el tema del multipropósito es muy grave. Primero porque, digamos, hay sitios donde no se puede acceder. Imagínese usted, yo siempre he tenido el siguiente debate. En la ciudad hay personas de estrato 3 que pagan un catastro, un impuesto al año, que viven. Vale, pues cuidado, de 2 millones de pesos. Y hay personas que tienen fincas de 10.000 hectáreas que pagan 300.000 pesos, que producen mensualmente capacidad de 1.500 millones de pesos. Eso no está bien. Eso no está bien. Y hoy no podemos imagínense, enviar un funcionario del IGAC allá donde no ha podido ni siquiera entrar las fuerzas militares. No, tenemos un problema de orden público. A mí, ¿qué me parece el catastro multipropósito? Hoy yo quiero hacer un debate también, porque, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, hoy la gente va a tener que vender la casa, vender la finquita para poder pagar el valor del catastro, una cosa que es terrible. Yo creo que hay que revisar. Pero el catastro no era para eso. No era para eso, era para ver quién era el dueño de la tierra y para poder decir, mire, esto es la vocación de la tierra y la volvieron un negocio acá de 5 empresas y están quebrando los colombianos. No, lo volvieron fiscal. Eso tiene que acabarse. Por eso se llamaba multipropósito. Claro, y hemos venido arrastrando ese problema. Yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, y es un problema de cómo además nos permita viabilizar la tierra. Todo el mundo tiene que pagar en Colombia, senador. Pero le voy a decir los de Nariño, Alejandro. todos. Pero también aquellos que por años no dejaron el Cesar en Córdoba, dejar tampoco a ver las haciendas. Es que tenemos un problema grande donde no podemos cobrar, que hay que cobrar. Ahí hay un punto en el que están de acuerdo. Sí, pero mire, María Camila, es que simplemente se habla de los ganaderos. Yo soy un hombre de producción rural, trabajo en el sector privado y ganaderos que tengan más de 1.000 hectáreas
serán el 5% de este país, el otro 95% hacemos un esfuerzo enorme para el ecosistema, para el silvopastoreo, para mejorar pasturas, para que un novillo ya no salga en 36 meses, sino en 24 meses, y trabajamos con rigor y esfuerzo, y ya no generamos un empleo por hectárea, sino que generamos 5 o 6 empleos por hectárea. Esa no es la discusión. El tema con Alejandro es, mire, el debate lo hice con Isabel Zuleta, la invité para que lo hiciéramos, y nos hicimos en la plenaria del Senado un gran debate el día que jugó Colombia contra Chile, y allá expusimos la situación. Pero lo grave del catastro multipropósito, y se lo digo con cariño a Alejandro, es que, por ejemplo, se tenía la idea de que se iba a tecnificar con el catastro multipropósito la posibilidad de llegar a más departamentos y a más municipios. Solo le doy un dato. Solo hoy en catastro multipropósito, lo dice el IGAC, hay solo 56 municipios de los 1000 y pico que tenemos en el país. Segundo, en catastro multipropósito hay un tema más grave, porque eso tecnificaba la manera, la fórmula, la regla, y nos dedicamos a decirle al gobierno y a la ministra de Agricultura que cuándo va a comprar las tierras. Y ese es un tema muy grave, porque volvemos a las reformas tributarias de Alfonso López en el 36 y de los Lleras en el 62 y en el 67, que es poner todo el aparato del Estado a tratar en la reforma agraria, a tratar de conseguir tierras. Eso no debería ser el mecanismo del Estado, porque así van a terminar las ministras todas por fuera, porque el gobierno de Gustavo Petro está exigiendo las 3 millones de hectáreas, se bajó a 1.500.000. Si el catastro funcionara, entonces simplemente con ese tecnicismo y con esa condición, Colombia sabría qué tierras tendría que comprar, pero así no ha pasado. Pero bueno, eso será otro tema y María Camila nos invitará a eso. Exactamente, es otro tema, y quiero que volvamos rápidamente a la habilidad del presidente, de lo que está pasando hoy en el país. Esta es la última pregunta y quisiera que fueran muy concretos en su respuesta. Y es, senador Me extraña, somos concretos. Yo soy. ¿Cómo ve? No. ¿Cómo ve nuestro país, senador Guerra, en los próximos meses, en los próximos años, con una favorabilidad que según las encuestas del presidente, pues va disminuyendo un poco según las encuestas, pero según la calle, como vemos, pues vemos otra cosa distinta. ¿Cómo ve estos próximos años y estos próximos meses de lo que le queda al presidente? Mire, yo defino a Gustavo Petro como un intelectual habilidoso, pero carece de rigor. Veo a Gustavo Petro en la condición de ser agitador y a la vez de ser presidente. Pero me preocupa algo más de Gustavo Petro. Y es que Gustavo Petro empieza a mostrar condiciones de tripolar. En la mañana llama a la unidad nacional, al acuerdo nacional, al mediodía es agitador, confrontador, y en la noche, por lo que muchos dicen, no me consta, tiene una avanzada vida nocturna. Cuando usted tiene un presidente de esa manera, o lo empieza a leer así, no solo Andrés, sino los colombianos, pues tiene un grave problema en el líder que hoy, durante 40 años, hizo oposición y accedió al poder. Yo creo que el hombre que más le ha costado llegar a la presidencia es a Gustavo Petro, pero hoy Gustavo Petro muestra una condición en la cual uno esperaría que fuera más reflexivo y tuviera más condición permanente durante todo el tiempo, y no lo es, porque María Camila escucha a un Gustavo Petro en la mañana y dice, ve, lo pone uno a reflexionar, pero al mediodía escucha a otro Gustavo Petro que se va a la región y dice, pero vea pues, en 4 o 5 horas cambió su relato, y en la noche, en la bohemia, ya no cumple la agenda del otro día. Eso es muy grave en la confianza de un presidente, y no lo estoy diciendo de mala fe, sino que ahí la gente que le habla en el círculo más cercano a Gustavo Petro le tiene que llamar la atención. Muy bien, y bueno, congresista Ocampo, cuéntenos sobre estos próximos meses, próximos años, ¿cómo va el presidente? ¿Lo ve como un presidente tripolar, así como lo dijo el congresista Guerra? Oh, yo creo que tenemos un presidente de los más inteligentes de Latinoamérica,
un presidente donde lo ovacionan y le reconocen su capacidad de ver el mundo, donde medios internacionales, actores internacionales, estrellas, empresarios, académicos reconocen que el discurso del mundo en el caso del cambio climático es ir alrededor de Gustavo Petro, que en Latinoamérica, los líderes de Latinoamérica se pararon a ovacionar en Cali el discurso y la propuesta de Petro del nuevo cambio de drogas en el mundo. Tengo un presidente muy adelantado para nuestros tiempos, pero Gustavo, yo recuerdo una vez un debate en la pasada campaña presidencial que perdimos con Duque, creo que Petro habló de los aguacates y que decía, ¡oh! ¿Cuántos aguacates necesitarán para un tema de petróleo? Y todo el mundo quedó mirando, y la gente no comprendía, y a las 2 horas comenzamos a ver que él venía a hacer el aguacate, y luego el expresidente Duque tuvo que ir a inaugurar y a festejar cuando se envían aguacates cuando estaba a favor. Gustavo Petro es un visionario, un hombre de ideas, no es tripolar. La gente que habla de su vida nocturna, ninguno lo ha compartido con él. Es un hombre que lee mucho, es un hombre que está muy pendiente de su familia, es un hombre que ocupa su tiempo en varios problemas, y la gente también se equivoca porque el hecho de que invitan al presidente a todas partes no quiere decir que va a ir. Y algunas personas, entonces acá, si no va el presidente donde llega un escándalo, lo odian, no lo quieren, hablan mal de él, pero si no es un problema. Entonces es un problema también de la política y de cómo van situando los presidentes y cómo van buscando una forma de hacerlo ver y caer mal. No, tenemos un gran líder, creo que si hay una distancia entre el líder, entre Gustavo Petro, el gran presidente, el estadista que gira, que da una idea de cómo girar el país, y un ministerio y un congreso, unos ministerios de un congreso, que no nos podemos ser ágiles en el tema, pero pienso que todo lo que está haciendo Gustavo se lo va a agradecer el mundo en 40 años. Creo que el que hoy podamos tener 500,000 de jóvenes que vayan a la universidad de manera gratuita es un avance importante. El tema de la defensa del agua es un tema importante. El tema del cambio climático es muy importante. El tema de hacer la paz es muy importante. Cuando recién llegamos, vieron que íbamos a volver esto como Venezuela, que íbamos como Cuba, y hemos generado más de 1.200.000 empleos. El dólar ha bajado, la confianza inversionista va bien. Es decir, hemos tenido que ir desmontando día a día todo lo que nos dejaron, y además nos dejaron un país de un desastre terrible. Yo le quiero decir que cada 100 pesos que recibe este país, María Camila, porque eso también hacer un país con lo que nos duele es muy difícil, de cada 100 pesos, solo 18 son para inversión, fue lo que nos dejó el anterior gobierno. Entonces aquí tocó un esfuerzo grande. Esto es un país que nos dejaron quebrado, con la olla raspada, endeudado, en llamas, medio país en manos de grupos criminales, pasaron a tener el 50% de departamentos. Solo un actor violento, el Clan Golfo, pasó de estar en 120 a estar en 200 municipios, uno solo. Es decir, no nos dejaron una tarea fácil, pero vamos a hacerla, y creo que vamos a tener un país constantemente en confrontación de ideas, ojalá siempre ideas, para que salga lo mejor del país. Pues a los congresistas Andrés Guerra y Alejandro Campo, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este canal, en este espacio. Gracias, y pues esperemos a ver qué pasa en los próximos meses y sobre todo ahorita en elecciones que ya llegan. Gracias. Hasta luego, María. Alejandro. Hasta luego, chao. Andrés. Saludos, María Camila. Chao. Muchísimas gracias, y sobre todo debatir con respeto es lo que queremos desde este canal, hacer las preguntas que toca hacer. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias, gracias por suscribirse, gracias para la gente que estuvo hasta el final de este video, gracias, y no se les olvide suscribirse. Es muy importante que se suscriban a este canal y que puedan invitar a más y más personas a que se sigan suscribiendo para que crezcamos muchísimo en esta comunidad. Mil y mil gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.